La revelación divina del apóstol Felipe, el impactante milagro del Espíritu Santo en el desierto en el tercer año de Joacim, bajo el silencio de la persecución que los cristianos enfrentaban, el apóstol Felipe, un diácono en la iglesia primitiva, encuentra su ministerio en la ciudad de Samaria. Estos eran tiempos de grandes milagros y predicación, donde el evangelio se extendía como un fuego voraz, iluminando la oscuridad del imperio. Mientras el Espíritu Santo lo usaba poderosamente, Felipe veía cómo los corazones de muchos se abrían a la salvación. Sin embargo, en medio de esa explosión de fe y esperanza, un día, Felipe recibe un mandato divino. Él siente el llamado claro del Espíritu: ve hacia la desolada región del desierto que conduce a Gaza. Aunque su corazón se llena de incertidumbre, la obediencia prevalece sobre su razón. Se adentra en ese paisaje árido, donde el calor del sol golpea su piel y la soledad abraza su espíritu. La angustia del silencio lo envuelve, pero de repente, la voz del Espíritu Santo lo llama de nuevo: acércate a ese carruaje. Sin dudarlo, Felipe corre a través del polvo del camino, su corazón latiendo con fervor, mientras avista un carruaje lujoso, donde viaja un eunuco etíope, un alto funcionario al servicio de la reina Candes. Este hombre, que había viajado desde tierras lejanas para adorar en Jerusalén, está absorto en la lectura de las Escrituras, murmura las palabras del profeta Isaías, buscando entender su significado. Felipe se acerca y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Con humildad, el eunuco responde: ¿cómo podría, si nadie me enseña? Este es el punto de inflexión, el momento donde la obediencia de Felipe se convierte en un vehículo para la revelación divina. Con fervor y sabiduría, comienza a explicarle cómo las palabras de los profetas se cumplen en Jesucristo, el siervo sufriente que trae esperanza y sanidad. La atmósfera cambia, y el eunuco, profundamente impactado por la verdad que escucha, le pide ser bautizado. Esta ferviente solicitud refleja su nuevo deseo, ya que cada palabra de Felipe resuena en lo más profundo de su ser. Ambos descienden a las aguas y en medio del desierto con el polvo a su alrededor, el eunuco es sumergido en el nombre de Jesús, un acto que simboliza su fe renaciente y su plena inclusión en la comunidad del pacto. Sin embargo, al emerger de las aguas, Felipe experimenta un fenómeno sobrenatural: el Espíritu Santo lo arrebata, llevándolo a otro lugar, dejando al eunuco lleno de gozo, ahora portador de la salvación hallada en Cristo. El gozo de su corazón se dispersa como un eco en el desierto, mientras Felipe continúa su camino, sembrando semillas del Evangelio. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios: ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Las preguntas susurran en el aire: ¿hasta dónde está dispuesto a llevarte el Espíritu cuando obedeces un llamado? ¿Qué transformación espera a aquellos que, como el eunuco, eligen seguir la voz de Dios? Así la historia se despliega ante el lienzo eterno de la redención, donde el desierto se convierte en un campo de fe y los corazones se abren a la verdad. Cada paso de Felipe resuena en la eternidad, evocando la promesa de un reino que no tiene fronteras. Mientras el polvo del camino se asentaba, Felipe, llevado por el Espíritu, se encontró repentinamente en la ciudad de Azoto. La transición fue tan rápida como un destello, y sus ojos aún estaban llenos de asombro por el milagro que había experimentado. Sin embargo, el llamado de Dios no se detiene. En Azoto comenzó a proclamar las buenas nuevas en todas las ciudades, desde Azoto hasta Cesarea, desatando un torrente de salvación por donde quiera que iba. Los días se convirtieron en semanas, y las multitudes se reunían a escuchar con expectativa, motivados por el espíritu de la verdad que Felipe traía. En cada esquina, personas de todo tipo, ya fueran judíos o gentiles, eran tocadas por el mensaje de esperanza y redención que hacía eco de las palabras de Jesús. Las enseñanzas de Felipe, enraizadas en las Escrituras, resonaban en los corazones de los que anhelaban una conexión con el Dios vivo. Un día, cuando estaba predicando en la playa, una espesa niebla comenzó a descender y una figura apareció ante él como si saliera de las mismas olas. Era Pedro el apóstol, quien había recibido instrucciones del Señor para reunirse con Felipe. Con ojos brillantes y una fe indomable, Pedro compartió visiones que Dios le había revelado, relacionadas con la expansión del Evangelio a los gentiles. Es hora, dijo Pedro con voz firme, de ir más allá de las fronteras de Israel.
Porque así como el viento sopla donde quiere, el Espíritu también soplará en los corazones de aquellos que están lejos de la promesa. Felipe sintió un temblor en su interior. El corazón de Dios se estaba revelando a través de ellos, y la unción en el suelo de su ministerio se volvía cada vez más palpable. Ambos apóstoles, en unidad espiritual, decidieron dirigirse a una ciudad costera conocida por sus gentes de todas las naciones. Prepararon el camino con fervor, hablando con valentía en las sinagogas y plazas, llenando el aire con la proclamación de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. No pasó mucho tiempo antes de que se produjera un gran revuelo. Los líderes religiosos, llenos de celos, comenzaron a murmurar entre sí, sus corazones endurecidos les llevaban a temer la influencia que Felipe y Pedro estaban teniendo sobre el pueblo. Pero a pesar de las adversidades, el Espíritu de Dios les daba las palabras adecuadas en el momento preciso. Un día, un hombre de respeto en la ciudad, un centurión romano llamado Cornelio, sintió una inquietud en su corazón. Reuniendo a su familia y amigos más cercanos, comenzó a orar con fervor, esperando una respuesta de lo alto. En la misma hora, Dios le mostró una visión en la que un ángel le dijo que buscara a un hombre llamado Pedro en la costa. Cornelio se lanzó a la búsqueda como un hombre decidido en su fe. Así se entrelazan los caminos de los apóstoles y el centurión, guiados por la soberanía y el propósito divino, tan cierto como las antiguas profecías que hablaban de los gentiles que buscarían a Dios. Sin embargo, el misterio aún permanecía. ¿Cómo se abrirán las puertas para que los gentiles sean también parte del pueblo de Dios y disfrutaran de su pacto? Las palabras de Felipe y Pedro resonaban, pero la resolución estaba aún por venir. ¿Qué será de la promesa que el Señor ha hecho a través de los profetas, que su gloria se manifestaría entre todas las naciones? La historia de la salvación seguía su curso, y nuevos giros estaban a la vuelta de la esquina. El plan soberano de Dios se desvelaba lentamente y la expectativa llenaba el aire. Todos en la ciudad aguardaban con anhelo, sin saber que el corazón de Dios estaba a punto de revelar algo que cambiaría el rostro de la humanidad para siempre. Mientras el sol se alzaba sobre la costa, Felipe y Pedro sintieron la presión del destino Elohim, que los impulsaba hacia encuentros sobrenaturales. Las olas susurraban antiguas verdades, y el mar reflejaba el ardor de sus corazones entregados a la misión divina. A medida que avanzaban, otros hombres que habían oído hablar de los portentosos milagros de Jesús empezaron a reunirse a su alrededor. De repente, un estruendo resonó en la orilla. Era un grupo de fariseos que se acercaban con furia y desafío. Con un aire de autoridad, uno de ellos, un maestro de la ley conocido como Gamaliel, alzó la voz contra Felipe y Pedro cuestionando su enseñanza. ¿Quiénes son ustedes para predicar a las naciones, cuando sabemos que nadie puede darse por salvo si no es por las obras de la ley? Retírense y dejen de seducir al pueblo. Pedro, con el ardor del Espíritu Santo, respondió: nosotros no somos de aquellos que se inhibirán ante la verdad. Hablamos en el nombre de aquel que resucitó, y él llama a toda criatura. La salvación viene por fe, no por obras, y se extenderá a todos los que creen. Mientras la multitud se agolpaba, aguardando las palabras de los apóstoles, Cornelio llegó. Su corazón, lleno de anticipación, latía con la comprensión de su propósito. Había seguido cada pista enviada por Dios, y su determinación no podía ser detenida. Pedro se dirigió a él con respeto: he venido buscando la verdad del Evangelio, y el Señor me ha enviado a ti. ¿Cuál es el mensaje que traes? Con la unción del Espíritu fluyendo a través de él, Pedro comenzó a contar la historia de Cristo, desde su nacimiento, su ministerio, la cruz y la resurrección. Las palabras tocaban cada alma presente, uniendo sus corazones al mensaje de redención. La atmósfera se cargó de un poder palpable, como si el mismo cielo se abriera para escuchar. En ese momento, el poder del Espíritu Santo descendió sobre aquellos que escuchaban. Cornelio y los suyos comenzaron a hablar en lenguas, algo insondable y asombroso. La gente quedó atónita, pues nunca habían presenciado una manifestación tan gloriosa. Era como un eco del día de Pentecostés, pero ahora se estaba cumpliendo entre los gentiles. Gamaliel, sintiendo el peso de la gloria divina, se quedó en silencio, y su mirada se tornó hacia el cielo. ¿Qué es esto?, murmuró ante la transformación que presenciaba. El temor reverente lo sobrecogía, mientras se daba cuenta de que la mano de Dios estaba en los corazones de aquellos que antes consideraba indignos. A medida que el día se hacía noche, las oraciones se elevaban como incensarios, y la multitud absorbía cada palabra. Felipe, asombrado por lo que se desarrollaba, percibía que Dios estaba abriendo un nuevo capítulo en la historia del pueblo elegido.
Esto es lo que los profetas anunciaron, exclamó. La promesa de que las naciones vendrían a adorar al Señor. Pero la tensión no había desaparecido. Aún quedaba en el aire la inquietante pregunta, ¿cómo se puede integrar esta nueva obra del Espíritu con la ley que nos fue dada? Los ojos de Israel giraban ansiosos por escuchar el desenlace que el cielo mismo había comenzado a escribir. Mientras el eco de alabanzas resonaba en la cosa, Felipe entendió que estaba en el centro de un giro divino del destino. Sabía que las controversias y pruebas estaban por venir. Pero la certeza en su corazón era más fuerte que las dudas. Porque lo que estaba sucediendo era solo el comienzo, el preludio de una revelación que cambiaría para siempre el entendimiento del pacto de Dios con la humanidad. Así, con el misterio del plan soberano aún en el aire, el propósito de Dios se delineaba. ¿Cómo será esta nueva familia, unida en Cristo, un testimonio de su gracia, cuando los pueblos se unan en adoración? El camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres, pero la promesa de Dios brillaba con una luz radiante, nunca antes vista en la historia. Mientras la noche caía sobre el puerto de Cesarea, la atmósfera vibraba con la expectativa de un nuevo amanecer. Las velas de las embarcaciones ondeaban suavemente, como si danzaran al compás de un canto celestial que prometía más revelaciones. Felipe, con el corazón ardiendo, comenzó a preguntarse sobre el futuro que aguardaba a aquellos que habían sido tocados por el Espíritu. Era un tiempo crítico, un entrelazado de historia y fe, donde la verdad de Dios se manifestaba en formas inesperadas. ¿Qué hará el Señor?, murmuró Felipe mientras sus ojos buscaban las estrellas, recordando aquellas profecías que hablaban de un pueblo llamado a ser luz para las naciones. Fue entonces cuando un súbito resplandor iluminó su rostro. No era un fuego común. Era el reflejo de la gloria del Altísimo, que se manifestaba en un lugar remoto del desierto, y la voz del Señor reverberó en su alma: «Ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, allí encontrarás un tesoro». Sin vacilar, Felipe obedeció. Como un heraldo de la verdad, se dirigió al desierto con el sonido de las sandalias en la tierra polvorienta resonando como un eco del cumplimiento divino. A medida que avanzaba, su mente se llenaba de visiones de lo que podría encontrar. Él sabía que Dios estaba en movimiento, y que cada paso que daba estaba guiado por su mano soberana. Al llegar al camino, observó una carroza, un funcionario etíope, eunuco de alta posición, que había venido a Jerusalén para adorar. Su rostro estaba enmarcado por el asombro, pues leía los rollos de las Escrituras, buscando respuestas a preguntas que aún no acertaba a formular. Felipe, guiado por el Espíritu, se acercó y le preguntó: «¿Entiendes lo que lees?». Con los ojos llenos de ansias y una pizca de frustración, el etíope respondió: «¿Cómo podré si nadie me guía?». En ese instante Felipe sintió como el Espíritu le urgía a compartir la buena nueva de Cristo. Subió a la carroza y, comenzando desde ese mismo pasaje, le predicó a Jesús. «El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», dijo, «ha venido no solo para los judíos, sino para todos los que le buscan con sinceridad». Mientras Felipe hablaba, el funcionario sentía como si su corazón ardiera por dentro. No solo escuchaba palabras, sino que experimentaba la presencia del mismo Dios que había guiado a su pueblo. La fe comenzó a brotar en su interior como un manantial de agua viva. A poco, llegaron a un cuerpo de agua. El eunuco, sintiendo la urgencia de expresar su nueva fe, exclamó: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». La acción del Espíritu fue clara para Felipe, quien reconoció la oportunidad divina ante sus ojos. «Si crees de todo corazón, bien puedes». El eunuco, lleno de gozo, confesó: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Así, descendieron ambos al agua, y Felipe, con mano firme, sumergió al etíope en el bautismo, sellando su fe con el acto que simbolizaba su renacer. En ese mismo instante el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no volvió a verle. Alegre siguió su camino, regocijándose en el conocimiento recién adquirido. Felipe, movido por el mismo viento divino, apareció en Azoto, proclamando las maravillas del Señor en cada ciudad hasta llegar a Cesarea. Pero en su espíritu ardía un nuevo misterio. El Evangelio ha cruzado barreras, pero ¿qué nuevos caminos trazará Dios aún en esta vasta tierra? La revelación de Dios cobraba vida, y el apóstol entendía que estaba en el centro de un plan soberano que apenas comenzaba a desplegarse. Las naciones estaban comenzando a responder, y el eco de la redención resonaba no solo en Israel, sino dondequiera que el propósito del Altísimo lo llevara. La pregunta permanecía: ¿cuántas almas se unirían a esta danza de fe, y cuál sería el papel de cada uno en la historia que Dios estaba tejiendo? La noche se dejaba sentir,
mientras la promesa del Señor brillaba como un faro, llamando a todos a una gloria aún por desvelar. Mientras el sol comenzaba a emerger en el horizonte, tiñendo el cielo de anaranjados y dorados, Felipe sintió el peso de la misión que Dios había depositado en sus manos. Había proclamado el mensaje del Evangelio y las fuerzas del universo parecían alinearse bajo la voluntad divina. Pero mientras sus pies seguían el sendero de arena, un murmullo en su corazón le decía que aún había más por venir. En Azoto, sus palabras encontraron un público receptivo, como tierra sedienta que clama por la lluvia. Pero en medio de este avivamiento, Felipe experimentó inquietud ante la magnitud de la responsabilidad de llevar la verdad de Cristo. ¿Cuántos aún esperan en la oscuridad?, se preguntaba, y una súbita unción lo inundó, llevándolo a recorrer nuevas ciudades, predicando al pueblo, mostrando el poder de Cristo en milagros y enseñanzas. Mientras Felipe caminaba, el eco de voces resonaba en su mente. Leyó los labios del profeta Isaías en su corazón: «He aquí, yo envío a mi mensajero delante de ti». Felipe comprendió que así como el eunuco buscaba respuestas, había muchos más deseosos de conocer al Salvador. Cada encuentro una puerta abierta para el reino de Dios. La noticia del Evangelio se esparció como el fuego en un rastrojo seco. En cada hogar, cada sinagoga, los corazones sumidos en la desesperación comenzaban a florecer, anhelando la luz de la verdad que vino del cielo. Mientras predicaba, el Espíritu de Dios lo guiaba a multitudes que clamaban por esperanza y redención. Entre tanto clamor, las noticias de la transformación de los corazones llegaron a oídos de líderes y fariseos quienes, atemorizados por la creciente influencia del mensaje, comenzaron a tramar estrategias siniestras. Se sentaron en los consejos oscuros, planeando cómo silenciar la verdad. Entre ellos Saulo, un fariseo lleno de celo, quien consideraba que la fe en Jesús era una herejía que debía ser erradicada. Un día, mientras el viento soplaba cálido sobre las llanuras, Felipe fue dirigido a una pequeña aldea. Al llegar, sus ojos se posaron en un grupo de personas reunidas, y pudo sentir que el Espíritu le decía que allí había una obra significativa que realizar. «¿Quién está aquí en busca de liberación?», preguntó con voz potente, resonando entre los presentes. Un hombre se acercó angustiado y quebrantado. «He sido atormentado por un espíritu inmundo», confesó, con la mirada perdida. Felipe sintió que el poder de Dios descendía sobre él, y con firmeza, mandó al espíritu que dejara al hombre libre. Entonces una paz sobrenatural llenó el aire, y el grito del hombre se transformó en alabanzas. «Soy libre. Soy salvo». El clamor de gozo llenó la aldea como un coro celestial, y el nombre de Jesús brilló en cada corazón que presenció la gloria de Dios. En ese momento Felipe comprendió que la revelación de Cristo era solo el comienzo, y que la obediencia al Espíritu traería más de lo que el hombre podía imaginar. Sin embargo, esa misma noche, mientras el fuego de alabanza ardía, una visión se presentó a Felipe. Se le mostró un gran encuentro. Multitudes de diferentes naciones y tribus, alzando sus manos en adoración al único Dios vivo. Pero en el horizonte se dibujaba una sombra. La voz del Señor resonó en su corazón: «¿Estás preparado para enfrentar las tormentas que vendrán?». El cielo se oscureció, y Felipe supo que la verdadera batalla apenas iniciaba. A medida que el viento soplaba con fuerza, el eco de la verdad lo llamaba a seguir adelante, y entonces una palabra susurrante agregó: «El camino hacia las naciones será desafiante, pero el tiempo de mi gloria se acerca. Observa y espera, porque lo que yo he comenzado, yo lo concluiré». Así, en ese tiempo de regocijo y revelaciones, Felipe se enfrentaba a un nuevo misterio, un desafío que lo llevaría a los confines de la tierra y a la realización del plan eterno de Dios. ¿Qué fuerzas se desatarían en el nombre del Señor, y cómo se entrelazarían las vidas en el propósito divino que ya se estaba revelando? El camino. Ante él, lleno de sorpresas, continuaba extendiéndose, y con cada paso, la promesa de Dios brillaba más intensamente, retando su fe y su coraje. Mientras el alba quebraba la oscuridad, Felipe se sintió impulsado a continuar su camino. Sin embargo, una inquietante sensación lo acompañaba, como si el viento llevara consigo una advertencia. «¿Qué tormentas aparecerán en el horizonte?», reflexionaba, recordando las palabras del Señor. El día prometía ser largo, pero la dirección del Espíritu era clara: debía ir hacia el sur, un destino inesperado que lo llevaría al desierto. A medida que avanzaba, el calor del desierto comenzaba a intensificarse. La tierra era árida, pero en su corazón ardía una expectante chispa de fe. El camino era solitario, y cada paso lo acercaba a una revelación aún más gloriosa. Felipe empezó a murmurar las promesas de Dios, recordando las palabras de Isaías:
el desierto y la tierra seca se alegrarán, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Entonces un carruaje se acercó rápidamente, tirado por magníficos caballos. Felipe sintió que su corazón latía más fuerte, el destino del viajero era ineludible. A medida que se aproximaba, notó que el funcionario era un eunuco de Etiopía, uno de los altos dignatarios de la reina. Este viajero había ido a Jerusalén para adorar, y ahora regresaba a casa con un corazón lleno de preguntas y un rollo de las Escrituras en sus manos. El Espíritu de Dios lo instó: acércate y júntate a ese carro. Con determinación, Felipe corrió hacia el eunuco. Al acercarse, pudo oír cómo éste leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Fue un momento que resonó profundamente en el corazón de Felipe, quien, sintiendo la dirección divina, preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El eunuco, con una mirada de incertidumbre, respondió: ¿y cómo podré si no hay quien me enseñe? En ese instante Felipe supo que Dios había preparado ese encuentro. Se subió al carro y, comenzando desde esa misma escritura, proclamó a Cristo. Con cada palabra, el poder del Evangelio rompía las cadenas de dudas y confusión en el corazón del eunuco. Mientras conversaban, el viaje se tornó en un encuentro divino. Felipe testificó de la gracia y la redención que se encontraba en Jesús. Para esto vine al mundo, decía Felipe cual faro de luz, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al llegar a un lugar donde había agua, el eunuco exclamó: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe, inspirado por el Espíritu, respondió: si crees de todo corazón, puedes. Y el hombre, con un fuego recién encendido en su corazón, proclamó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entraron ambos en las aguas bautismales y, en el momento en que emergieron, Felipe fue arrebatado por el Espíritu de Dios, y el eunuco lo vio ya no más. Lleno de gozo y asombro, el eunuco continuó su camino, proclamando las maravillas del Señor. Mientras tanto, Felipe fue llevado a Azoto, donde continuó predicando el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La obra del Espíritu seguía siendo poderosa y cada milagro, cada conversión, era otro ladrillo que edificaba la casa de Dios en la tierra. Sin embargo, antes de descansar, una nueva visión visitó a Felipe. Una gran multitud desde distintas naciones se reunía, pero entre ellas surgía un conflicto. Una voz resonó: el tiempo de la cosecha se ha acercado, pero también vendrán pruebas. ¿Estás dispuesto a ser parte de mi plan, incluso cuando la adversidad surja? Felipe entendió que el camino de la fe nunca se había prometido fácil. Pero con cada paso que daba, el plan soberano de Dios se hacía más visible, como un gran mural que aún no había sido completado. ¿Qué milagros más se manifestarían en las naciones, y qué papel tendría Felipe en el despliegue de la gloria de Dios ante el mundo entero? Felipe se encontró en Azoto, su corazón rebosante de gratitud, y la mente llena de la visión que había recibido. Había sido llevado de un lugar a otro, cada paso un preámbulo de lo que sería la obra de Dios a través de él. Sin embargo, la voz del Espíritu seguía resonando en su ser: las pruebas se aproximan. Así no se detuvo en su tarea, decidido a seguir, guiado por el mismo Espíritu que había dirigido su camino hacia el desierto. En sus jornadas por las ciudades, las gentes se reunían, ávidas de escuchar el mensaje de la salvación. Una narrativa de amor y redención fluía de sus labios, y Felipe se convertía en un testigo del poder transformador de Dios. Sin embargo, mientras predicaba, el cielo comenzó a oscurecerse, y un extraño ruido, como de un estruendo distante, se hizo presente. Felipe miró hacia el horizonte, donde nubes negras amenazaban con extenderse. No era solo un fenómeno natural, sino un indicio del conflicto que se estaba gestando. Presintió que se acercaba una prueba notable y, en su interior, revivió la afirmación del Señor en Lucas 9:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Los pensamientos de la multitud llenaban su mente. ¿Cómo reaccionarían ante las noticias de la persecución que acechaba a la Iglesia?, se preguntaba. Con este dilema divino, Felipe se dispuso a exhortar a su congregación. Hermanos, la gloria de Dios todavía brillará entre nosotros. No temáis a las adversidades, pues el Señor es nuestro refugio y fortaleza. Al instante, un grupo de judíos hostiles se acercó, clamando en contra de Felipe y de su mensaje de salvación. Este hombre ha hecho alarde del nombre de Jesús y pretende dividir a nuestras comunidades, gritaban. La provocación fue rápida, y Felipe entendió que no sería fácil. Al pensar en las palabras de Pablo en 2 Timoteo 3:12, él sabía que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
con la resolución inquebrantable de un apóstol, Felipe se dirigió a ellos. Pues hablo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que os impide escuchar las maravillas de Dios? ¿Acaso no está en vuestras escrituras que el Mesías debía padecer y entrar en su gloria? A medida que Felipe hablaba, un silencio tenso se adhirió al aire, y las miradas entre los oponentes comenzaron a titubear. Fue entonces que un anciano se interpuso entre Felipe y la multitud, elevando su voz. Hermanos, recordemos lo que nuestro Maestro nos enseñó: el amor y la compasión son más fuertes que el odio. Si este hombre es un falso profeta, su propio mensaje lo condenará. Pero si es de Dios, no lo podréis detener. Las palabras del anciano crearon un eco de reflexión y duda en quienes deseaban atacar. En ese instante, Felipe sintió que el Espíritu de Dios se movía en la reunión. Fue como si vientos fuertes removieran el temor, y en su interior resonó la promesa de Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. El pueblo comenzó a murmurar y en medio del tumulto Felipe tomó una decisión audaz. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Os invito a experimentar el poder de su Espíritu Santo. Mientras su voz resonaba, la atmósfera comenzó a transformarse, y algunos abrieron sus corazones al mensaje del Evangelio. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Felipe sintió el fuerte eco de la advertencia: no todos recibirán el mensaje, algunos buscarán silenciarte. Así, entre el clamor y el asombro, Felipe supo que había llegado el momento de una mayor revelación en el plan divino. Hermano, ¿qué más falta para la llegada del profeta como Elías?, preguntó un joven. Con súbita claridad, el viento pareció susurrar en su oído, revelando que un nuevo desafío esperaría en su próximo destino, una misión que cambiaría el curso de su vida y de muchas almas. La pregunta flotó en el aire: ¿estaría Felipe preparado para lo que Dios tenía reservado? El tiempo mostrará las maravillas que Él Altísimo tiene en su plan soberano. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, aún con murmullos de asombro, Felipe sintió que una poderosa inquietud lo abrazaba. Las palabras del anciano se habían convertido en un eco vibrante en su corazón, pero algo más lo impulsaba. Las sombras del conflicto seguían danzando a su alrededor, y la advertencia del Espíritu Santo resonaba, firme y clara. Determinado, Felipe se trasladó a una aldea cercana, donde esperaba que otros oídos se abrieran al mensaje de salvación. Mientras caminaba, su mente se llenaba de imágenes de aquellos a quienes había conocido en las jornadas pasadas, y en su corazón brillaba la esperanza de que la luz del Evangelio prevalecería. Sin embargo, el susurro del cielo lo advertía una vez más: las pruebas están en el horizonte. En la aldea, un grupo de personas lo recibió con recelo. Sus miradas eran frías y distantes, como si el miedo y la desconfianza se hubiesen arraigado en sus corazones. Sin amedrentarse, Felipe se puso de pie en medio de ellos y comenzó a compartir sobre la muerte y resurrección de Cristo. Así como el profeta Isaías había anunciado sobre el siervo sufriente, Felipe recordaba las palabras en Isaías 53, 5, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A medida que hablaba, algunos comenzaron a mostrar interés. Sin embargo, otros respondieron con burlas y acusaciones, articulando la confusión de sus corazones endurecidos. Felipe, sintiendo su fervor renovarse, recordó las promesas del Señor. No temáis, pues yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios, proclamó con valentía. Pasaron los días y las pruebas se salpicaban sobre Felipe, como las olas del mar tratando de arrastrarlo. La persistente resistencia se manifestaba, y su alma se sintió herida por la lucha que libraba. Tuvo visiones en oración, una guía del cielo mostrándole lo que debía venir. Entonces, en una noche silenciosa, mientras clamaba a Dios, el Espíritu Santo hizo caer sobre él un profundo sueño, lleno de revelaciones. Despertó con un nuevo impulso. Era tiempo de cruzar caminos y propagar la noticia que había quemado en su interior. En su mente resonaban las palabras que antes había escuchado de Esteban, su hermano en la fe: haced lo bueno, y no desfallezcáis, porque a su tiempo segaréis. Con ese pensamiento, tomó la decisión de dirigirse al sur, hacia el desierto de Gaza, donde sabía que el Señor lo estaba llevando para un propósito divino. Camino al desierto, sus pasos resonaban en la arena caliente, como un eco de su anhelo por la voz del Señor. Allí, aguardaba algo poderoso. Pero al aproximarse se encontró con una caravana que se dirigía a Jerusalén. En medio de ella, un hombre etíope alto y distinguido,
se encontraba leyendo las Escrituras, atesorando el rollo del profeta Isaías. Felipe sintió el latido del Espíritu, quien lo instó a acercarse. ¿Entiendes lo que lees?, preguntó Felipe sintiendo que la soberanía de Dios se estaba revelando ante sus ojos. El etíope, con su corazón sincero y hambriento de verdad, le respondió: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? En ese instante Felipe supo que había llegado el momento decisivo. Sus palabras serían más que las de un maestro, serían la conexión divina entre el anhelo del hombre y el cumplimiento de las promesas de Dios. Las puertas del reino estaban a punto de abrirse, decididas por la disposición del corazón humano que busca la verdad. Hermano, cuán cerca está el cumplimiento de la promesa de salvación entre las naciones, pensó Felipe, mientras se disponía a revelar el mensaje que cambiaría no solo la vida del etíope, sino de una multitud que aguardaba la luz en la oscuridad, el cielo. Al parecer respondía con un suave destello, y Felipe sintió que el viento del Espíritu Santo soplaba fuerte y potente, llevando consigo las palabras de vida eterna. ¿Acaso este era el hilo del plan soberano de Dios? ¿Cómo cambiaría este encuentro el rumbo de muchos más? La revelación estaba en el aire, esperando ser desatada. Con el corazón palpitante y los ojos fijos en el etíope, Felipe sintió que el poder del Espíritu Santo se movía con una intensidad antigua. El etíope seguía leyendo, sus labios formaban las palabras del profeta, pero su mente parecía estar atrapada, luchando con el significado. Felipe se acercó más, su vida estaba a punto de entrelazarse con el propósito eterno. De verdad, Felipe explicó, todo esto se refiere a Jesús. Él es el siervo sufriente que fue llevado como oveja al matadero, como se dice en Isaías 53, 7-8, fue oprimido y afligido, y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Cada palabra que brotaba del corazón de Felipe era un hilo que tejía la salvación en la vida de este hombre. El etíope, con lágrimas que amenazaban con desbordarse de sus ojos, comenzó a comprender. ¿Es este el que habla de sí mismo o de algún otro?, preguntó. Felipe vio en su pregunta la curiosidad genuina, la búsqueda de la verdad, y respondió sin dudar: es de él de quien hablo. Él es el Mesías que vino a buscarnos y a salvarnos de nuestros pecados. En ese momento, la influencia del cielo descendió con una fuerza palpable. La verdad del Evangelio se desató entre ellos, e incluso el viento del desierto parecía susurrar alabanzas. Pero en el corazón de Felipe había un otro sentimiento que luchaba por manifestarse. Las sombras de la persecución, que había enfrentado en Jerusalén, amenazaban con regresar. Sin embargo, el Espíritu de Dios, fiel y constante, llevó a Felipe a compartir la historia de la redención y la gloria de la resurrección. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, proclamó con firmeza, estableciendo semillas de esperanza en el corazón del etíope, quien se veía ansioso por llenar su alma con aquella nueva luz. A medida que Felipe hablaba, una curiosidad sobrenatural llenó al etíope. ¿Qué impide que yo sea bautizado?, preguntó de pronto, mirándole a los ojos, comprendiendo que ese mensaje era para él. Felipe no podía contener su júbilo. Aquel hombre, un extranjero o un gentil, estaba a punto de convertirse en miembro del cuerpo de Cristo. En un momento de decisión, ambos se acercaron a un estanque de agua que se encontraba cerca. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, lo sumergió en el agua, y cuando lo levantó, el etíope brillaba con la luz de la salvación. Su rostro, anteriormente marcado por la confusión, se iluminó con la paz de Dios, pero entonces, para la sorpresa de Felipe, un viento fuerte agitó la calma del desierto. Como un remolino, el Espíritu lo llevó de regreso, separándolo del etíope que ahora rebosaba de alegría. Felipe se encontró en una ciudad lejana, donde las calles resonaban con la alabanza a Dios. La misión, que parecía ser un simple encuentro, se había establecido, atraído por la mano soberana del Señor. El etíope, por su parte, continuó su camino a Jerusalén lleno de alegría, llevando el mensaje que jamás podría haberse imaginado. Las naciones estaban a punto de escuchar en su voz la proclamación del Evangelio. A medida que Felipe avanzaba en su nuevo destino, resonaban en su corazón las palabras que había compartido, dándole un sentido a su viaje. Los planes de Dios son más altos que nuestros planes, recordó, inquieto. ¿Qué otra obra empezaría en el corazón de aquel noble etíope? Y en la distancia un nuevo anhelo comenzaba: cuando el Evangelio alcance los confines de la tierra, ¿cómo se manifestará el poder de Dios? Así, el eco del plan soberano resonaba en su alma. La historia apenas comenzaba, y Felipe sabía que había más por descubrir.
Felipe, ya en la ciudad de Azoto, sintió la vibrante conexión con el Espíritu Santo a su alrededor. La alegría de haber llevado la luz del Evangelio al corazón del eunuco etíope aún resplandecía en su ser. Esa luz ahora brillaba como un faro en medio de la oscuridad, y Felipe comprendió que su misión apenas comenzaba. Al mirar a su alrededor, las calles estaban llenas de personas ansiosas por escuchar de la esperanza que traía a través de Cristo. Mientras caminaba por la ciudad, Felipe encontró a un grupo de ciudadanos que, al escuchar su mensaje, se reunieron en torno a él. Les habló de Jesús, el siervo sufriente, y de cómo su sacrificio en la cruz había abierto las puertas de la salvación para todos, judíos y gentiles por igual. De repente un murmullo se extendió por la multitud. La noticia de un nuevo evento había llegado. Los líderes religiosos de Jerusalén estaban discutiendo sobre cómo enfrentar el creciente movimiento cristiano que conducía a una comprensión más amplia del pacto de Dios. La preocupación influyó en el corazón de muchos, pero Felipe, sintiendo el aliento del Espíritu, continuó predicando con claridad y valentía. «No temáis», exclamó. «Porque el que está con nosotros es más poderoso que aquel que está en el mundo». En ese momento, un hombre anciano se acercó, su semblante lleno de preocupación. Su nombre era Simón, un conocido fariseo que había empezado a cuestionar su rígido punto de vista. «¿Es verdad lo que dices de que la salvación es para todos?», preguntó con voz temblorosa. Felipe, reconociendo la apertura de Simón, aprovechó la oportunidad para compartir una visión del amor inclusivo de Dios. «Las palabras del profeta Isaías se cumplen, amigo mío. También les daré a los gentiles por herencia. La gloria de Dios se manifestará a través de todas las naciones». La voz de Felipe se convirtió en un eco de esperanza, resonando en demandante silencio. En poco tiempo, otros comenzaron a confesar su deseo de recibir este mensaje. La multitud creció y los corazones, antes endurecidos, se iban abriendo a la posibilidad del amor de Dios. No obstante, la oposición no tardó en presentarse. Un grupo de líderes religiosos, al ver que la influencia del Evangelio se extendía, decidieron que era hora de actuar. Se acercaron a Felipe y a Simón, acusándolos de herejía y de tratar de desviar a los creyentes de la ley de Moisés. «¿Cómo es posible que los gentiles sean aceptados sin seguir nuestra tradición?», gritó uno de ellos. «Es escandaloso y será nuestra responsabilidad contener esto». Felipe sintió que la presión aumentaba, pero recordó el mensaje de su Salvador. Con una firmeza inspirada por el Espíritu, respondió: «Nosotros no proclamamos la ley, sino el poder del amor que supera todas las barreras. La justicia de Dios se manifiesta en la fe en Cristo, y todos están llamados a este banquete». Simón, viendo la valentía de Felipe, se unió a su defensa. «Cuando el Espíritu Santo descendió sobre nosotros, no preguntó por nuestro trasfondo. Era un regalo incondicional para todo aquel que cree». El ambiente se tornó tenso, con murmullos de descontento resonando por las calles. Pero el Espíritu de Dios estaba en control. En un instante un destello de luz llenó la escena. Los cielos parecían reflejar la gloria de Dios en medio de la multitud que miraba con expectación. Un joven con lágrimas en los ojos levantó su mano y dijo: «Yo quiero seguir a Jesús. Quiero ser parte de este movimiento». La multitud, al observar la autenticidad de la fe del joven, comenzó a abrirse. La voz de Dios se hizo clara: «Estas son las pruebas que deben enfrentar, pero también es el momento de la proclamación. Cada cueva oscura se llenará con luz, y cada corazón endurecido se abrirá al amor de Cristo». Felipe llevó a la multitud en oración, mientras el poder del Espíritu Santo descendía sobre ellos, provocando que muchos hablaran en lenguas y alabaran a Dios. Era un despliegue del poder de Dios que confirmaba su mensaje, ayudando a derribar las barreras que habían mantenido a tantos cautivos. Al final del día, almas nuevas se unieron al camino de fe. Felipe, sintiendo el soplo del Espíritu, se dio cuenta de que cada paso y cada palabra había sido parte de un plan más grande de Dios. Y aunque sabía que habría resistencia, también estaba seguro de que el que lo había guiado era fiel para llevar la buena obra a su perfección. En los días que siguieron, Felipe continuó su ministerio, pero ya no solo como un portador del Evangelio, sino como un testimonio viviente de cómo un simple acto de obediencia puede cambiar el destino del mundo. Las palabras de Isaías resonaban en su corazón: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». La historia de la salvación había comenzado a entrelazarse con cada vida que tocaba. Con cada nuevo creyente, Felipe sabía que el reino de Dios se expandía más allá de lo imaginable.
Así se despidió de la ciudad una última vez, no con tristeza, sino con alegría y expectación. La obra del Espíritu Santo continuaría, su mensaje resonaría con fuerza en los corazones de aquellos que anhelaban la verdad. La misión de Felipe estaba en las manos de Dios, un relato que se seguiría escribiendo a lo largo de las generaciones. Es el momento de compartir esta poderosa conclusión con aquellos que aún necesitan escuchar la historia de salvación. No pierdas la oportunidad de inspirar a otros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comentar tus reacciones y reflexiones sobre este final. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta reveladora conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta obra transformadora de Dios. No esperes ni un segundo más.